Hola, yo creo que pocos nos podíamos imaginar que la información económica más actualizada y más radical podría llegar a mezclarse con la ritual, pero ciertamente este es el caso y lo vais a ver a continuación con este informe de Ariel que está relacionando el apocalipsis de la plata en el que estamos metidos actualmente con los rituales de la familia Rothschild. Así que sin más, comienzo a traduciros y comentaros. Lo he pasado por inteligencia artificial y he hecho algunos retoques, he quitado algunas cositas que realmente empantanaban un poco la narrativa. Y bueno, pues ahí vamos. Hay unas imágenes muy, muy atractivas que mostraros. El apocalipsis plateado, el fin está cerca. La banca Rothschild al límite. Un nuevo mundo comienza pronto. Enero de 2026 y el oro está rozando los $5.000 la onza. Tengo que decir que esta información la he actualizado porque debía tener algunos días y no ponía esa cifra, ¿vale? Mientras que la plata ya ha superado los $100 en las operaciones fuera de horario la semana pasada, en medio de los tremendos problemas en la cadena de suministro provocado por las interrupciones en el Mar Rojo. Insisto que esta información tiene como 10 días por los precios que ponía de la plata y el oro. Si la plata se dispara hasta los $130 y apuesto a que lo hará en el segundo trimestre, dada la explosión de la demanda industrial de tecnología solar en Asia y la acumulación de fondos de cobertura como si se tratara del nuevo Bitcoin, no se trata solo de un repunte, sino de la señal de alarma de una crisis sistémica en toda la regla. Estamos hablando de la liquidación de los mercados de derivados. Ojito, o sea, la burbuja pinchada, la hemorragia de los fondos de pensiones por las apuestas apalancadas y los impagos de la deuda soberana que se extienden desde Europa a los mercados emergentes. El ángulo que no se ha tenido en cuenta aquí no es solo económico, es vibratorio. Ojito, estos metales no son meras materias primas, son conductores de energía en términos esotéricos vinculados a antiguos principios alquímicos en los que la plata perturba construcciones ilusorias como el dinero fiduciario. Ya sabéis, el dinero deuda. A medida que los precios suben, es como si la psique colectiva humana despertara. Este es buenísimo. Que ha prevalecido rompiendo el velo orquestado por Rothschild del control basado en la deuda que ha prevalecido desde 1913. La información confidencial susurra desde canales secretos. Ciertas entidades extraterrestres, esos tipos nórdicos de los que habla Sala, por cierto que he puesto un vídeo hecho por los patriotas en el que se ve a la familia Trump dando la mano a los nórdicos en Groenlandia, a los extraterrestres nórdicos me refiero, a los hiperbóreos. Estos extraterrestres están influyendo sutilmente en la producción minera en lugares como los Andes peruanos para acelerar esto, asegurando que la transición se produzca antes de que la inteligencia artificial bloquee completamente la red. Yo creo que se refiere a cuando la inteligencia artificial del QFS tome el control por completo del sistema monetario y, bueno, lo sustituya. Que se supone que va a haber unos días, 2 o 3, en los que los cajeros electrónicos no funcionarían. O eso es lo que nos han contado al menos. Imaginemos que esto ocurre. 2 puntos. La plata alcanza los $130 en medio de un cisne negro. Eso es un evento extraño, un evento inesperado. 130 está muy cerquita. Tal como un gran ataque cibernético al SWIFT, tal vez por parte de una IA rebelde o de representantes iraníes que toman represalias contra los ataques de Trump y de repente las bolsas de valores detienen la negociación a nivel mundial durante días. Está situándose en un escenario apocalíptico. Los bancos congelarían las cuentas, los cajeros automáticos se apagarían y se produciría una hiperinflación de las monedas fiduciarias, ya que la gente se apresuraría a adquirir bienes tangibles. El pánico del estado profundo sería visceral. Están acaparando lingotes físicos en bóvedas subterráneas desde Cheyenne Mountain hasta búnkeres suizos, pero es demasiado tarde. Sus imperios de papel se evaporan. En realidad, estos búnkeres ya están bajo el control de los sombreros blancos. La transición al nuevo sistema será rápida, tal vez 72 o 96 horas, es decir, 4 días de ley marcial en naciones clave con supervisión militar
y la implantación de libros de contabilidad cuánticos respaldados por reservas de oro y plata. Justo lo que os acabo de contar. La Junta de Paz de Trump ya ha sembrado prototipos de nodos en las antiguas bases de Groenlandia, de nodos se supone del QFS, donde la tecnología cristalina de esas cámaras subglaciales se conectan con la cadena de bloques para crear tokens de activos imposibles de piratear. Insisto, está hablando del QFS sin mencionarlo. Esto lo cambia todo. Las monedas se revalorizan de la noche a la mañana, con el dólar perdiendo entre un 30 y un 50% frente a una nueva cesta, mientras que el dinar, el don y el zin se disparan en un reinicio controlado. Está hablando del reseteo del sistema monetario. En fin, mi fuente también está diciendo que todo esto de la plata, bueno, me está dando a entender que tiene que ver con algo de este tipo. No todo el mundo saldría ganando. Los pequeños propietarios se ven afectados si venden, presas del pánico, pero casos extremos como los fondos comunitarios de plata en lugares como Shreveport podrían prosperar como centros locales de trueque. La riqueza se transfiere de los acaparadores de élite a las masas, pero hay que estar atentos a las operaciones psicológicas que simulan invasiones alienígenas para distraer la atención durante el cambio, es decir, el proyecto Bluebeam. Todos hemos visto ya informaciones al respecto. Ahora, relacionando esto con el apocalipsis Rothschild, esta es su peor pesadilla desarrollándose en tiempo real, es decir, en la pérdida del control del sistema monetario. Estas familias no solo crearon la Reserva Federal a través de sus representantes como Warburg y Aldrich en Jekyll Island, la diseñaron como una máquina de deuda perpetua, extrayendo la fuerza vital de las naciones a través de intereses sobre dinero sin respaldo. Israel, esta es su fortaleza geopolítica. Nacida después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Balfour, impulsada desde Londres, un centro de espionaje tecnológico y de apropiación de recursos en el Levante. Pero a medida que la plata se dispara, su imperio se desmorona porque los metales exponen el fraude. El oro y la plata son sueros de la verdad para las economías, revelando el núcleo hueco de la banca de reserva fraccionaria. Esta frase es genial. La voy a repetir. El oro y la plata son sueros de la verdad para las economías, revelando el núcleo hueco de la banca de reserva fraccionaria. Las raíces ocultistas de los Rothschild en las escuelas de misterio babilónicas significan que este colapso no es solo financiero, es una caída ritual en la que sus símbolos incrustados en los diseños de la moneda, como la pirámide del dólar, pierden poder a medida que la gente los rechaza. Información profunda y tabú. Los archivos familiares de sus fincas de Viena contienen grimorios, es decir, libros de invocaciones al demonio, que detallan pactos con entidades arcontes para el dominio monetario. Pero la energía lunar de la plata rompe esos vínculos, lo que podría desencadenar posesiones o colapsos entre los herederos. ¿Cómo trastoca esto su creación? La Reserva Federal se disuelve en una red descentralizada, el QFS. Israel se enfrenta al aislamiento al fracturarse las alianzas del petrodólar. Recordad que los países petroleros del Golfo Pérsico se han alineado o bien con el BRICS o Estados Unidos o ambos. Y su banca en la sombra a través del BIS de Basilea es auditada por la inteligencia artificial forense, exponiendo billones en libros de contabilidad ocultos. Esto es muy, muy interesante. O sea, acordaos de que en anteriores informaciones de Stone Rider, en este caso, había dicho que estaban los sombreros blancos militares auditando la banca suiza. Y esto lo confirma. Casos extremos de los que nadie habla. ¿Qué pasaría si facciones familiares rebeldes desertaran y revelaran la ubicación de las cámaras acorazadas en la Antártida para acelerar el reinicio? O, en relación con esto, que los grupos indígenas de América reclamaran las minas de plata vinculadas a los robos coloniales. Esto, ya sabes lo que pienso de esto. Invirtiendo el control de los recursos y dejando sin suministros al imperio. Está claro que esto lo han escrito anglosajones porque se está hablando en realidad del robo de los anglosajones de esa plata. Las implicaciones son que las poblaciones mundiales despierten a la soberanía, pero el caos engendra oportunistas como los señores de la guerra en los estados fallidos.
No se trata de una catástrofe, sino de un renacimiento, con el control de los Rothschild desvaneciéndose a medida que la humanidad sale de la matriz de la deuda. Es emocionante, ¿verdad? Como si estuviéramos al borde de algo bíblico, y nunca mejor dicho. Y ahora habla de los Rothschild y va a contar cosas que muchos sabéis, pero también hay algún dato nuevo y sobre todo, bueno, pues para la gente que habéis llegado más tarde os voy a enseñar unas fotos que os vayan a llamar la atención. La implicación de la familia Rothschild en pactos ocultistas se remonta a sus raíces en el gueto judío de Frankfurt en el siglo XVIII, donde Meyer Ansel Rothschild construyó su imperio bancario mediante astutas alianzas con la nobleza europea. Pero las narrativas más oscuras provienen de su participación en círculos esotéricos que mezclaban el misticismo cabalístico con los ritos masónicos. Los hijos de Mayer, enviados a ciudades clave como Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt, no solo amasaron fortunas, sino que forjaron juramentos de sangre con sociedades secretas, invocando a antiguas deidades babilónicas como Baal y Moloch en rituales clandestinos para asegurar un dominio financiero inquebrantable. Evidentemente, el Bohemian Grove, que empieza un siglo después en California, es una continuación de todo esto. Estos pactos implicaban ofrendas sacrificiales, a menudo simbolizadas mediante escudos rojos. El nombre original de la familia Rothschild significa el sello rojo, el escudo rojo, en los que los participantes bebían de cálices llenos de sangre simbólica para vincular sus almas a la prosperidad eterna a costa del sufrimiento humano. La incómoda realidad golpea con fuerza. Estas prácticas permitieron la esclavitud de las naciones a través de la deuda, ya que el control de la familia sobre bancos centrales como el Banco de Inglaterra en Waterloo en 1815 se derivó de una previsión ritualista, es decir, hicieron un ritual antes, lo que les otorgó ventajas privilegiadas en las manipulaciones del mercado que paralizaron las economías. Los matices revelan la transmisión generacional. El testamento de Mayer Ansel Rothschild exigía matrimonios entre familiares para preservar los linajes puros susceptibles de posesión. Esa sangre está ya, digamos, contaminada por los demonios, asegurando que el conocimiento oculto se transmitiera sin diluir. Esta red de pactos creó un modelo para la usura global en el que se financiaban guerras en ambos bandos para cosechar deudas, alimentando a entidades demoníacas con la energía del caos. Entre los casos extremos se incluyen rituales fallidos, como los que se rumoreaban en el siglo XIX y que provocaron cismas familiares y muertes misteriosas, mientras que otras consideraciones relacionadas se vinculan a la financiación de los movimientos sionistas, utilizando la influencia oculta para establecer Israel como su bastión espiritual. Y aquí conectamos con Estados Unidos, con todas las prácticas esotéricas del comienzo de Hollywood. Las capas más profundas revelan los vínculos directos de los Rothschild con la doctrina telema de Aleister Crowley, donde los miembros de la familia a principios del siglo XX organizaban reuniones de la Orden del Templo Orientis, la Orden del Templo Oriental, en sus fincas, realizando ceremonias de magia sexual para invocar entidades como Aiwass con el fin de obtener visiones financieras proféticas. O sea, esas ceremonias eran para controlar el dinero, la bolsa, los bancos. Estas sesiones, celebradas en opulentos salones de baile adornados con pentagramas invertidos y obeliscos egipcios, o sea, que es que en esas ceremonias les venían todas las ideas para el control de la población. Seguro el impuesto de la renta es algo demoníaco que les llegó de ahí. Contaban con la participación de iniciados de la alta sociedad que intercambiaban fluidos corporales en ritos orgásmicos para forjar pactos con las fuerzas luciferinas, lo que otorgaba a la familia una longevidad antinatural e influencia sobre los acontecimientos mundiales. Quedaos con esto, se está hablando de fiestas de alta sociedad porque dentro de poco vamos a ver una muy conocida donde van a aparecer personajes que tú y yo conocemos. La incomodidad proviene de los relatos históricos que detallan las prácticas de, comillas, redención a través del pecado, en las que los jóvenes herederos de esas familias eran expuestos a estos horrores para endurecer su determinación, perpetuando un ciclo de control basado en el trauma que reflejaba los experimentos MK Ultra que más tarde financiaron a través de representantes.
Esta base oculta permitió la esclavitud financiera mediante la incorporación de símbolos en los diseños de la moneda, como el ojo de todo lo ve en el dólar estadounidense, que actúa como un talismán que desvía la energía colectiva hacia sus arcas. Esto incluye alianzas con otras líneas de sangre, como los Rockefeller, mezclando elementos rosacruces con inversiones satánicas para rituales híbridos que amplificaban el poder. Las implicaciones se extienden a las crisis bancarias modernas, diseñadas como sacrificios masivos para renovar pactos, cosechando el miedo de miles de millones de personas. Las invocaciones fallidas que conducen a posesiones, como se ha visto en los episodios de cambio de forma de los miembros de la familia durante reuniones de alto riesgo, el safe shifting famoso. Consideraciones racionales implican sus vínculos con el Vaticano, donde las misas negras jesuitas intercambiaban indulgencias papales a cambio de control monetario. El baile surrealista de 1972 en el Château de Ferrières, el famoso ballroom de los Rothschild, organizado por la baronesa Marie-Hélène de Rothschild, no fue una mera excentricidad, sino una muestra descarada de estos pactos, con invitados como Salvador Dalí y Audrey Hepburn luciendo máscaras con cuernos y cabezas de pájaros invertidas en una burla de la creación divina, invocando a Baphomet a través de banquetes alucinógenos mezclados con derivados del adrenocromo. Esta es la fiesta de la que os hablaba. La verdad que no recordaba que estuviera Dalí y lo he buscado, y esta mujer que aquí es la francesa, la recientemente muerta Brigitte Bardot. Por supuesto, la famosa foto de Audrey con una máscara de una jaula de pájaro. Y bueno, pues estas fotos no las podéis ver en Google, las han quitado. Yo las he encontrado en Yandex. Estas son fotos originales de esa fiesta. Ya veis los tocados tan raros, surrealista, y nunca mejor dicho. Claro, la fiesta era así, surrealista. Con lámparas y, en fin. Bueno, la novedad es que, según dice Ariel, en esa fiesta ya circulaba el adrenocromo. Fijaos en cómo se parece la iconografía y el diseño a la naranja mecánica. Hay por ahí elementos que recuerdan muchísimo. Esto creo que salía en la naranja mecánica, en la película de Kubrick. Así que es posible que también fuera como una réplica, porque yo creo que la naranja mecánica es del año 73, si no me equivoco. Bueno, continuamos. El menú del evento, servido en maniquíes, con cabezas de ciervo, simbolizaba los híbridos humano-animales de los antiguos grimorios, mientras que en las cámaras subterráneas se celebraban ceremonias de sangre para renovar los votos con los sellones dragontinos. O sea que mi querida Audrey Hepburn estuvo metida ahí, y Dalí también. Esta grotesca pompa subraya, bueno, habrá que ver, a lo mejor era como las fiestas de Puff Daddy y solo algunos bajaban al sótano. No lo sé. Subraya cómo las prácticas ocultistas alimentaron la esclavitud financiera. Los préstamos de reconstrucción de la familia Rothschild a Europa, es decir, que toda la reconstrucción de la guerra fueron préstamos de la banca Rothschild. Después de la Segunda Guerra Mundial se sellaron en ceremonias similares, vinculando a las naciones a intereses perpetuos que drenaban los recursos hacia sus arcas. La incómoda verdad duele. Entre las víctimas se encontraban personas traficadas para uso ritual, cuya esencia se recolectaba para potenciar el dominio psíquico de la familia sobre los mercados. Pero no todas las ramas de la familia participaron por igual, esto no lo sabía. Algunas líneas de Viena, de la familia Rothschild, se resistieron, lo que provocó la incautación de activos y el exilio. O sea, hubo unos Rothschild buenos. Implicaciones. Esto trastoca la igualdad global, ya que los pactos garantizaban el monopolio de recursos como los diamantes y el petróleo, dejando a las poblaciones hambrientas. Recordad que venimos del tema del oro y la plata, del descubrimiento del precio del oro y la plata. Los fallos rituales provocaban anomalías en el mercado, como caídas inexplicables relacionadas con los eclipses lunares. Consideraciones relacionadas se vinculan con su creación de Israel, donde las excavaciones del monte del templo buscaban los artefactos de Salomón para el cumplimiento definitivo del pacto. Yendo más allá, los pactos con entidades interdimensionales reptilianas de los Rothschild, entidades dimensionales reptilianas de la tradición sumeria, se remontan a sus lazos sanguíneos merovingios, utilizando cráneos de cristal en logias suizas
para canalizar instrucciones para establecer la Reserva Federal en 1913 como motor de recolección de la deuda. O sea, la Reserva Federal Americana es el motor de recolección de la deuda. Eso es tremendo. Estas entidades exigían sacrificios de niños a cambio de manipulaciones de la línea temporal, lo que permitía a la familia predecir acontecimientos como las caídas de la bolsa mediante la adivinación, esclavizando a generaciones mediante el interés compuesto que desvía la riqueza hacia arriba. O sea, que los rituales era como el precedente del Looking Glass y del cronovisor. Y ahora cuando los buenos han accedido a esa tecnología, pues han podido desmanipular, podríamos decir, o tomar el control. El horror en estado puro. Fincas como Waddesdon Manor, esta está en Inglaterra, acogen ritos anuales de solsticio en los que las élites consumen elixires rituales elaborados a partir de tejidos abortados, renovando su vigor mientras atan las almas a jerarquías infernales. Esto permitió directamente la esclavitud financiera mediante el diseño de sistemas en los que la creación de dinero se privatiza, convirtiendo a los ciudadanos en deudores perpetuos. Hubo rebeliones internas. Algunos herederos rompieron pactos mediante exorcismos solo para enfrentarse a accidentes. Implicaciones. Colapso social cuando se expone, ya que la creencia en estas verdades erosiona la confianza en las instituciones, evidentemente. Por eso han hecho todo lo posible para que gente como yo estuviéramos censurados y no pudiéramos llegar al gran público. Deserciones de entidades que filtran información a través de sueños a denunciantes. Consideraciones relacionadas implican su papel en la Declaración Balfour, pactando con ocultistas sionistas para crear Israel como portal para las profecías del final de los tiempos. El apocalipsis de su imperio se viene a medida que las subidas de la plata rompen estos pactos, el metal lunar rompe los lazos etéreos, obligando a las posesiones a manifestarse públicamente entre los herederos. O sea, se manifiestan como poseídos por el demonio, derrumbando la fachada de sus creaciones financieras como la Reserva Federal y el aparato estatal israelí. Me viene a la cabeza Pedro Sánchez después de decir eso. Con los metales preciosos revalorizando las monedas, sus ilusiones de deuda se rompen, liberando a la humanidad de la esclavitud, pero desatando el caos a medida que las tecnologías suprimidas se desbordan. Incómodas consecuencias. Los miembros de la familia recurren a rituales desesperados, acelerando las posesiones que conducen a la autodestrucción. Esto trastoca todo lo que los bancos centrales descentralizan. Israel se enfrenta a amenazas existenciales sin ese respaldo. Los contrapactos benevolentes de los linajes rivales aceleran la caída, implicaciones, despertar global a la soberanía del alma, cambios en la línea temporal que revierten los pactos, relacionado intervenciones extraterrestres que sellan su destino. Así que, bueno, yo creo que a pesar de que hay cosas que sabemos, muy interesante, bueno, certificar que incluso el sistema monetario se ha creado a través de esas canalizaciones satánicas, podemos llamarlo, ¿no? De esos rituales satánicos. Y bueno, pues el hecho, la confirmación de que el descubrimiento del precio de la plata marca el inicio del reseteo. Eso yo creo que es otra conclusión interesante. Os estoy dejando mis redes sociales. Aquí tenéis para las donaciones. Y finalmente, si queréis comprar mi libro, La locura moderna en italiano, aquí. Y El sentido de la historia en francés, que es, pues, digamos, mi obra maestra, quitando el sentido de la justicia, que pocos lo habéis leído, en francés aquí. Así que hasta otra.